Bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de Escuela Sabática. Vamos a estar estudiando en esta ocasión la lección número 11 que pertenece al primer trimestre del año 2024. La lección lleva como título El anhelo de Dios en Sión y el texto para esta semana lo encontramos en Salmos 84:2, donde leemos de la siguiente manera: Anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Esta semana se dedica realmente con salmos que hablan de Sión. ¿Qué es Sión? Sión es el punto más alto de Jerusalén. Justo afuera del muro de la ciudad vieja, se encuentra lo que es el monte de Sión. Allí en este monte hay muchos lugares interesantes. Ahí encontramos la tumba de David, ahí encontramos el aposento alto, donde se hizo la primera Santa Cena de Jesucristo y sus discípulos. Ahí encontramos la tumba de María. De este lugar, que es el punto más alto, se divisa enormemente la hermosa ciudad de Jerusalén. Fíjense que la palabra Sión se menciona por primera vez en 2 Samuel 5:7, donde David captura esta fortaleza llamada Sión y se convierte en la ciudad de David. Pero a pesar de eso, Sión, que pertenecía a los jebuseos, Jerusalén era de este pueblo de los jebuseos, y ellos llamaban a Jerusalén Jebú, de la palabra jebuseo, ellos le llamaban Jebú. Cuando los israelitas conquistan este lugar, le cambian el nombre de Jebú a Jerusalén, pero aquí los jebuseos llamaban a Sión todo lo que es Jerusalén, porque a pesar de que Sión es el lugar más alto, las montañas más altas, allí también está acompañado de otras montañas. Por ejemplo, en el monte Moria se construyó el primer templo y se le llamó a este monte Moria el monte Sión. Ahora, fíjense que en estas montañas tienen mucha historia bíblica. Por ejemplo, ahí encontramos el lugar donde Abraham trató de ofrecer a Isaac en sacrificio. Aquí encontramos también en estas montañas donde Jacob tuvo el sueño, donde veía la escalera que tocaba el cielo y la parte inferior la tierra. Aquí fue donde David compró una tierra para ofrecer sacrificios. Y en este lugar también Salomón llega a construir el magnífico templo. Todas estas pequeñas montañas alrededor del monte más alto llamado Monte de Sión viene a ser lo que es Sión. En pocas palabras, Sión es Jerusalén y se le conoce como el Monte de Sión, así como nosotros conocemos a algunos países con otro nombre. Por ejemplo, en México es la tierra azteca, Dominicana es la tierra quisqueyana, la tierra boricua, la tierra cuscatleca. Así se le conoce por otros nombres a determinados países. Pues a Jerusalén, que era la capital del reino de Israel, se le conocía como el Monte Sión. ¿Por qué es importante esta lección? Porque en estos salmos que estudiamos en esta ocasión,
que son el Salmo 84, el Salmo 122, el 87, el 46 y el 125, están hablando de la acción terrenal, pero tiene que ver mucho con nuestra travesía en esta tierra antes de llegar a la Sión celestial. Para el pueblo israelita, Sión terrenal o Jerusalén era el centro del mundo religioso porque allí se encontraban con Dios en determinadas ocasiones del año, iban al templo y allí podían encontrarse con Dios, ofrecer sacrificios, pedir perdón por sus pecados y estar a cuentas con Dios. Por eso es que el monte Sión es tan importante en el tiempo antiguo israelita, pero es lo mismo de importante en el tiempo moderno de los israelitas, porque nosotros estamos llamados, invitados y convocados a presentarnos en el monte Sión, pero en este caso el monte Sión se refiere donde está la Nueva Jerusalén, que es la patria celestial. Por lo tanto, hay una similitud entre los salmos que vamos a estudiar en esta semana y nuestra travesía aquí en la tierra mientras logramos llegar a ese sueño que muchos de nosotros tenemos, que es entrar en el monte Sión, en la patria celestial, y poseer la nueva Jerusalén, no una Jerusalén hecha por manos de hombre, sino que una Jerusalén hecha por la mano de Dios y que en este momento es la capital del universo y que llegará a ser la capital del universo en esta tierra y propiedad de la raza humana por un regalo expreso del Padre al Hijo y del Hijo a nosotros. ¡Qué tremenda lección! Penosamente es larguísima la lección para poderla completar en esta semana, en esta hora, pero vamos a hacer todo lo que podemos para estudiar los puntos más importantes. Día domingo se titula Un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Y este es el Salmos 84 que comienza: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne encantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurados los que en ti tienen sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Y el versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ello. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Qué tremendo salmo. Vamos a tratar de extraerle lo más importante. Muy bien, versículo 1. Cuán amables son tus tabernáculos. Este salmo aparentemente lo escribió el rey David. Qué amables son tus tabernáculos. Más bien dicho, qué amados o adorables son tus tabernáculos. Y aquí, a pesar que hay un templo nada más en Jerusalén, usa la palabra en plural tabernáculos porque en el templo hay dos lugares.
el lugar santo y el lugar santísimo. Y por eso comienza diciendo: qué amados, cuánto amamos tu templo, qué adorables son, cómo queremos estar allí, cuánto los queremos, estos tus dos tabernáculos, el lugar santo y el lugar santísimo. Anhela mi alma, versículo 2, anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Fíjense que cuando vamos a la traducción literal, dice: mi alma anhela, incluso se desmaya. Esa sería la traducción literal. Mi alma anhela, anhela tanto hasta el desmayo por estar en tus atrios, oh Jehová. Algunos de nosotros necesitamos ser azotados para ir a la iglesia. Algunos vamos a la iglesia cuando se nos acaba la vida buena en la tierra, cuando se nos acaba el dinero, cuando se nos acaba la salud, cuando se nos acaba la buena fortuna. Nos acordamos que existe un Dios que tiene una iglesia. Pero aquí el salmista no está diciendo eso. No está diciendo: cuando yo no tenga nada en la vida, voy a ir a tu iglesia. No, él teniendo todo dice: mi alma anhela tus atrios, los anhela tanto que yo casi no puedo esperar. Es tanto el anhelo que me desmayo por estar en ellos. Esa sería la actitud correcta con la cual tenemos que ver nuestras iglesias. Todos los días que haya servicio y aún los días que no hay servicio, nuestra alma tendría que anhelar estar en su templo. Pero tristemente muchos de nosotros somos tardistas del séptimo día, porque ni siquiera tenemos la voluntad de levantarnos temprano el día sábado e ir contento a la iglesia a alabar, sino que llegamos cansados, llegamos aburridos, llegamos forzados a los tabernáculos del Señor, no llegamos a la escuela sabática, llegamos ya casi al culto divino, y esa es una ofrenda abominable a los ojos de Dios, porque lo estamos haciendo casi por compromiso. Aquí nos dice que tendríamos que anhelar estar en los atrios del Señor, anhelarlo hasta el punto del desmayo por estar en esos lugares. Qué tremenda diferencia entre el ideal cristiano y la triste realidad religiosa que estamos enfrentando en estos días. Versículo 3. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Esto es algo no literal, eso es algo simbólico. Eh, Fíjense que la palabra gorrión no es la traducción correcta. Lo es y no lo es, porque hay algunos textos de la Biblia, por ejemplo, Levítico 14:4, traduce la palabra sipor, que esa es la palabra hebrea para gorrión, la traduce como gorrión. También Salmo 102:7. Pero otros versículos como Deuteronomios 4:17 y Nehemías 5:18 lo traducen como ave, como pájaro. Pero es que el gorrión calza allí perfectamente, porque este es un pajarito que le encanta habitar con los humanos. Hace sus nidos en las casas, en los graneros, y en Israel existe mucho este tipo de pajarito, y por habitar con los humanos revolotean alrededor de los humanos sin tener temor a los humanos. Los gorriones son diferentes en cada país, y aquí en Jerusalén se le llama a estos pajaritos sipor, porque este tipo de pajarito cuando canta casi dice la palabra sipor cuando está cantando. Y allí
el salmista dice en su texto, aún el gorrión halla casa allí. Él le gusta estar en estos lugares porque es frecuentado por mucha gente y donde hay mucha gente significa alimentos para ellos. La golondrina hace nido para sí. No nos podemos imaginar la golondrina haciendo nido cerca de los altares, como dice el versículo, donde ponga sus polluelos. No, no quiere decir eso. Quiere decir que las personas tendríamos que encontrar en la casa del Señor el hogar perfecto para depositar a nuestros hijos. Tendríamos que enseñarles a nuestros pequeños que si hay un lugar en la tierra donde ellos necesitan frecuentar muy a menudo en su vida, es la casa del Señor. Tendríamos que enseñarles a amar la casa del Señor, así como la golondrina supuestamente encuentra un nido para sí en los altares de Jehová y allí pone a sus polluelos, así los humanos tendríamos que encontrar en el altar del Señor el lugar ideal para ir a depositar a nuestros hijos, así como lo hizo Ana, la madre de Samuel, lo llevó al altar como lo había prometido y lo depositó allí, y el altar de Jehová se convirtió en la casa de Samuel. Versículo 4: bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente, te alabarán. Y aquí está hablando de esta gente como los sacerdotes y levitas que habitaban alrededor del templo porque ellos trabajaban directamente para el Señor. Muy bien, ahora fíjense que este texto, el versículo 4, es una imagen de lo que tendría que ser. Porque la triste verdad de los humanos es que los que se encuentran trabajando más cerca en los oficios divinos muchas veces son los que más lejos se encuentran de Dios, mientras más cerca de la iglesia, más lejos de Dios. Uno de los problemas grandes cuando nosotros trabajamos para Dios es que el trabajo sagrado se convierte en algo común. Y encontramos, por ejemplo, muchas personas que trabajan tanto para el Señor que aquello sagrado deja de ser sagrado y se vuelve tan común. Pero aquí el salmista insta a todos los que trabajamos para el Señor de que mantengamos sagrado y lo sagrado no lo hagamos común. Por eso él dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, los que trabajan para ti, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado, dice el 5, el hombre cuya fuerza está en ti, en cuyo corazón están sus caminos. Fíjense que si traducimos correctamente, en cuyo corazón están sus caminos, dice la traducción literal sería en cuyos corazones están las carreteras. Mire, casi todos no nos crecemos en el pueblo natal que nacimos y muchos soñamos con volver a ese pueblo. Muchos soñamos con volver a nuestro país natal. Nos acordamos de aquellas carreteras, nos acordamos de la entrada al pueblito, donde solíamos jugar cuando éramos pequeños, el parque que solíamos ir, la panadería que solíamos visitar para comprar pan. Y lejos, en la lejanía, cómo nuestro corazón anhela llegar a esos lugares. Cómo cuando regresamos nos palpita el corazón por llegar a ese pueblo que tanto amamos, que disfrutamos en nuestra niñez. Y aquí el salmista dice,
Bienaventurados aquellos en cuyo corazón están los caminos de Sión, aquellos que sueñan con volver a Sión, aquellos que piensan en la carretera, en sus lugares hermosos. Bienaventurados son ellos. Muchas veces nosotros ni nos acordamos de los caminos que nos llevan a la patria celestial. No pensamos en ellos, no los soñamos, no paramos a meditar, sino que vivimos empecimados en una vida terrenal donde solo pensamos en nuestros propios caminos. Aquí este salmo nos está enseñando a cómo anhelar la casa de Dios. En nuestro caso no es Jerusalén terrenal, no es Sión terrenal, sino que la Jerusalén celestial y la Sión o el monte Sión que está en el cielo donde se nos ha invitado a llegar. Versículo 6. Quienes pasando por el valle de Baca lo hacen un pozo. La lluvia también llena los estanques. Mire, yo fui a la traducción de esto en la Vulgata Latina, la versión Vulgata Latina. Es latín, como el nombre lo dice. Y allí al Valle de Baca se le da un nombre muy interesante. En latín es Vallis Lacrimosa. Vallis, así como de valle, pero B-A-L-L-I-S, de valle, se pronuncia Vallis, Vallis Lacrimosa, que significa el valle del llanto. Para llegar a Sión, a Jerusalén, necesitamos pasar por el valle de Baca, por el valle del llanto. La semana pasada estudiamos el Salmo 23. El Salmo 23 está dividido en dos partes, del versículo 1 al 4 y del 2 al 6. Y en las dos partes se nos ofrece a nosotros descanso, alimento y sufrimiento. En la primera parte, Jesús es nuestro pastor y nos lleva junto a aguas de reposo. Allí nos pastoreará, allí confortará mi alma. Y sigue diciendo, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Fíjense que hay tres elementos importantes: reposo, alimento y sufrimiento. En la segunda parte, Dios aparece como el huésped de honor, invitándonos a su casa. Nosotros aparecemos como invitados de honor, ya no como ovejas y un pastor, sino que como invitados y el huésped de la casa. Y allí también se nos ofrecen las tres cosas. Se nos ofrece alimentos, una mesa, se nos ofrece una casa para descansar y se nos ofrece sufrimiento. Dice, aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pero no se queda allí. Ungiste mi cabeza con aceite. Allí está ya. En la segunda parte, la presencia del Espíritu Santo. Lo mismo pasa acá. Dice, quienes pasando por Vallis Lacrimosa, el valle del llanto, lo hacen un pozo. La lluvia que representa el Espíritu Santo también llena los estanques. Este Salmos 84:6 tendría que ser vitalísimo para nosotros comprenderlo. ¿Por qué? Porque para llegar al monte de Sión, para llegar a Jerusalén, nuestra Jerusalén celestial, tenemos que pasar por el valle de Baca, el valle del llanto, el valle del sufrimiento. Pero Salmo 23 y este se ajuntan y dice que cuando pasemos por el valle del sufrimiento, ahí tenemos un pastor que nos lleva junto a aguas de reposo y nos pastoreará junto a pastos verdes. Y también tenemos a un huésped que nos invita a la casa y nos prepara alimento aún en el valle del sufrimiento. Aquí en el valle del sufrimiento, que es en verdad
el valle de Refaim. Este es el valle de Baca, que se encuentra en 2 Samuel 5:22. Ese es el valle de Refaim. Este está bien cerca del Sinaí y es uno de los lugares más áridos que hay. Por eso se le llama el Valle de Baca, porque es uno de los lugares más feos. Pero ahí recuerda el versículo que las lluvias van a llegar y el lugar árido se va a convertir en un hermoso lugar lleno de vida, porque el agua llenará los estanques de este valle árido. Así que recordemos, hermanos, mientras llegamos a Jerusalén, ya para llegar a Jerusalén, vamos a pasar por el Sinaí, y en el Sinaí está el valle de Refaim, el valle de Baca. Y aunque es árido, inhóspito, feo, caliente, se nos ofrece para nosotros agua en abundante para hacer de ese lugar un lugar bello que va a confortar nuestras vidas. Eso va a pasar en los últimos días, que en medio del sufrimiento, el dolor, la persecución, la muerte y todo lo que suframos, no temeremos mal alguno, porque el Señor estará con nosotros y su vara y su cayado nos infundirá aliento. ¡Qué hermoso! Salmos 84:7, el mismo salmo. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Van subiendo cada día más. Ir a Jerusalén, nuestra alegría tendría que subir, porque cada día que pasa es un día menos y un día más cerca de la amada patria donde nosotros soñamos en llegar. Verán a Dios en Sión. No es que lo contemplaremos de lejos, no, la contemplaremos de cerca. Entraremos a ella y veremos el dueño de esta hermosa ciudad, que la entregará como un regalo, como una novia ataviada a Jesucristo, y por lo consiguiente a todos sus hermanos a los que Él vino a salvar. Muy bien. Y el 10 para terminar. Ya se nos fue media hora, imagínense. Increíble esto. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Muy bien. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y esto aquí se nos recuerda a nosotros que este lugar se ha preparado para nosotros. Y en Salmos, en el primer capítulo y el segundo, hay una promesa que dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo y no saldrá más allí. Muchas veces nosotros creemos que el templo es algo pequeño. En la Nueva Jerusalén, en la tierra prometida, no habrá templo, porque el templo es Dios, y nosotros vamos a estar adentro de un templo tan inmenso como el universo mismo, donde será nuestro deleite y no querremos más salir de allí. En la Biblia dice que los ángeles no quieren abandonar el trono de Dios, y ante tal magnífica santidad pasan todo el tiempo expresando: santo, 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 santo. No pueden expresar otra cosa y no quieren salir de allí. Esas son cosas que nosotros no comprendemos, cómo ellos pueden pasar en ese lugar sin querer salir de allí. La única manera de comprenderlos es cuando nosotros los acompañemos a la presencia de Dios pronunciando esas palabras, y ahí vamos a decir nosotros: hasta ahora entendemos por qué ellos no quieren ir de la presencia de Dios. Yo no los puedo explicar, para mí es un misterio, pero ese misterio va a ser aclarado cuando estemos allí y comprendamos qué es estar a la presencia de Dios. Muy bien, vamos a
Vamos a tratar de avanzar día lunes. Esto es demasiado largo, hermanos, demasiado largo. Día lunes es el Salmos 122 y se titula Oren por la paz de Jerusalén. Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Qué tremendo salmo. Una alegría tiene que experimentar cualquier persona cuando lo invitan a la casa del Señor. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Hay dos lecciones para dos grupos de personas diferentes acá. Uno el que invita y el otro el invitado. Tenemos muchos que no vienen a la iglesia y cuando lo invitemos, invitémoslos con alegría. No lo invitemos con miedo. No lo invitemos medios cautelosos, a ver si quieren ir a esa iglesia, a ver si quieren venir. Mire, la iglesia no es tan buena, pero venga a ver si le gusta. No, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. El primer mensaje es para los que invitamos. La invitación tiene que ser con alegría. Vamos a la casa de Jehová a presentarnos ante Dios, a entregar nuestros pecados, a recibir perdón y bendiciones en abundancia, a recibir gozo, paz, alegría, comunión con Dios y con nuestros hermanos. Una vez teniendo ese gozo, el que escucha la invitación va a sentir lo mismo, que venir a la casa del Señor es una alegría. Versículo 2. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas. No nos quedaremos parados afuera y las contemplaremos a la distancia. No, entraremos y disfrutaremos de su belleza cuando entremos en la casa de Dios, en la Jerusalén, en el monte Sión. Jerusalén se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Versículo 3. En la época de David, Jerusalén se dividía en dos partes y se le llamaba una la ciudad alta y la ciudad baja. Y todas sus casas estaban unidas entre sí. No había un espacio que una casa estaba aquí, otra casa estaba por otro lado. No, todas estaban una detrás de otra, compactadas, compactadas completamente. Era una fortaleza. Y por eso es que los judíos se referían a Jerusalén hablando de qué parte iban, si la ciudad de arriba o la ciudad de abajo. Nosotros en la Biblia encontramos lo mismo. En Gálatas 4:26 dice: porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Y el 26 dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. En Gálatas 4 usted encuentra dos partes de Jerusalén, una que está arriba y una que está abajo, lo mismo del tiempo de David, la Jerusalén de arriba y la Jerusalén de abajo. Nosotros ya no tenemos que ir a la ciudad
de abajo, sino que ir a la ciudad de arriba, que esa es la patria celestial. Muy bien, versículos 4 y 5. Allá subieron las tribus de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Mire, había un grupo en la ciudad que eran los jueces, y estos jueces eran los descendientes de David, pero aquellos que el rey eligiera, y eran casi siempre los descendientes del que iba a usar o ocupar el trono. En pocas palabras, era del heredero al trono. Todos los descendientes de él eran los jueces aquí en la tierra. Y esta familia se encargaba de tener un juicio correcto. Fíjese que en la casa de David estaban los descendientes hijos de Salomón, que eran los jueces de Israel. Absalón no era parte de esto porque no era heredero al trono. Y él soñaba con ser un juez. ¿Sabe dónde lo encuentra eso? Salmos 15:4. Se lo voy a leer. Bueno, le voy a leer del 1 para que usted sepa la historia. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. ¿Ven lo que le estamos diciendo? Porque allá están las sillas del juicio en las puertas de la ciudad. Dice: y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y 4. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? ¿Ve? O sea, Absalón no era de este grupo noble de jueces, y él soñaba, él quería ser juez, y por eso se ponía a la orilla del camino y decía: dime a mí, dime lo que te quiere decir. Y él dice: lástima que nadie te escucha, si yo tan solo fuera juez, yo te escuchara. En el versículo 5 dice que en Sión están las sillas del juicio. Allí están los tronos de la casa de David. ¿Cuál juicio para nosotros? El juicio que se va a celebrar en los 1000 años, en el milenio, donde los santos juzgarán a todos los que se perdieron y al diablo y sus demonios. Por eso es que dice él que allá arriba, a la ciudad de arriba, subieron todas las tribus de Jehová conforme al testimonio dado para alabar el nombre de Dios, porque allí están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Seremos jueces y enjuiciaremos a aquellos que le hicieron mal a la iglesia, a aquellos que se perdieron, y especialmente al diablo y sus demonios, por la gran obra de maldad que hicieron contra el cielo, que hicieron contra Dios, que hicieron contra Jesucristo, que hicieron contra todos los perseguidos por todas las generaciones de esta tierra, y todos esa maldad que hicieron contra nosotros en materia de pecado. Ojalá no nos quedemos. Y Salmos 122, 6 y 9 dice: oren por la paz de Jerusalén. Vamos a dejarlo hasta ahí porque esto se entiende muy bien. El Salmos, este salmo que acabamos de estudiar, que es el 122. Pedid por la paz de Jerusalén,
Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Y sigue diciendo todo lo que se pide por Jerusalén. Muy bien, se nos fue el tiempo. Vamos a entrar al Salmos de llamarte Sión, el hogar de todas las naciones. Salmos 87. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Salmo 87. Solo son 7 versículos. Vamos a leerlo rápidamente. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cuán gloriosas se han dicho de ti, cuán gloriosas se han dicho de ti ciudades, cosas gloriosas se han dicho de ti ciudades de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. Y de Sión se dirá, este y aquel ha nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Y los cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Fíjense que el Salmo 87 comienza abruptamente. El Salmo 87 comienza de una manera abrupta, como que el escritor está arrobado pensando y sin una introducción previa, él comienza diciendo, su cimiento está en el monte santo, ama Jehová las puertas de Sión. No tiene una introducción. El corazón del profeta, del escritor, del poeta, aquí está lleno y de repente se desahoga. La pasión repentina es mala, pero los estallidos de gozos son los más preciosos. Y esto es lo que está pasando aquí. El poeta tiene una pasión repentina que estalla en gozo, en un gozo precioso. Y comienza a explicar las montañas de santidad. Penosamente no tenemos todo el tiempo de entrar en este lugar, pero dice que Dios ama las puertas de esta ciudad, porque en las puertas de la ciudad pasaban cosas interesantes en los tiempos antiguos. Este era el lugar de reunión. Allí se realizaban negocios. Muchos de los extranjeros no entraban a la ciudad, sino que a las puertas de una ciudad vendían sus mercancías y los mercaderes de la ciudad venían a las puertas a hacer negocio. Allí se celebraban los tribunales y allí ¿por qué este salmo dice que Dios ama las puertas de Jerusalén? Porque en esta puerta entraban una multitud de peregrinos para ir a encontrarse con Dios en el templo. La numerosa cantidad de gente que venía de todo el país se amotinaba a las entradas. Tenían que hacer cola. Las puertas eran anchísimas, pero era tanta la multitud que había por fuera de la ciudad grandes cantidades de personas tratando de entrar a la ciudad para una fiesta especial que se le iba a entregar a Dios. Y por eso es que el Salmo en este caso está diciendo, ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Las moradas de Jacob está bien, es un pueblo que habita en paz, en orden, en quietud, es un pueblo que está bendecido, muy próspero, pero Dios ama esas puertas porque esas puertas se repletan de gente que no pueden entrar porque son grandes las multitudes que vienen a adorarme. Por eso dice el Señor, yo amo las puertas de Jerusalén más que las casas de allá adentro. Oh, qué cosa más hermosa. Si nosotros abarrotáramos nuestras iglesias y que cuando se abra estemos todos ahí esperando que se abra porque queremos entrar ahí a orar primero. ¿De verdad?
Se abren las puertas y solo el primer diácono, a los 5 minutos, llega un hermanito y van llegando lentamente, allá por las 10 de la mañana, cuando la escuela sabática se está terminando, comienza a llegar otro grupo de personas, muy distante, totalmente distante de lo que tendría que ser la realidad. El 87.3 dice: cosas gloriosas se hablan de ti, oh ciudad de Dios. ¿Cuántas cosas gloriosas se han hablado de Jerusalén? La ciudad de Dios. ¿Quién decía esas cosas gloriosas? El Espíritu Santo. Jerusalén, la ciudad de Dios, es agradable por su ubicación. La nuestra está en el cielo. Sus magníficos edificios. Era el deleite de las naciones, el gozo de la tierra. Allí estaba la residencia de los reyes grandes como David y Salomón. Allí estaba la residencia de Dios, un templo hermosísimo. Allí estaba el arca de Dios, las tablas de la piedra, la vara de Aarón, el gomer de Maná. Y allí estaba la gloria de Dios que habitaba en este lugar. En esas ciudades sus calles fueron honradas porque Jesucristo caminó allí. En esas calles obró milagros. En esas calles vivió. En esas calles se le vio agonizar y por esas calles también resucitó. En Jerusalén su Espíritu Santo fue enviado y allí puso Dios los cimientos de su iglesia. Y en estas calles fue donde se comenzó a predicar el evangelio de la segunda venida de Cristo. En estas calles Jesucristo compra a su iglesia como una esposa gloriosa, ataviada para él. En estas calles está toda la historia del cristianismo plasmada para nosotros. Esas calles representan a la verdadera Jerusalén, que tiene calles de oro y un trono de oro, donde emana un río, que es el río de la vida, la cual tiene también el árbol de la vida a los dos lados. Y si se hablan maravillas de la ciudad terrenal, tendrían que hablarse maravillas de la ciudad celestial. Ven la relación íntima que existe entre estos salmos y Sión, la ciudad terrenal, con Sión, nuestra ciudad celestial. Ellos le cantaban a su amada Jerusalén, que estaba en el monte Sión, y nosotros le cantamos a nuestra amada Jerusalén, que está en el monte Sión, pero el celestial. Muy interesante. Vamos a leer rápidamente los siguientes versículos. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo la celebrará. Jehová constará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. ¿Qué es lo que está pasando acá? Miren, muchos tenemos el privilegio de nacer en ciudades importantes. Es un sentimiento común y natural entre las personas. No podemos reclamar ningún crédito ni merecer ningún honor real por el lugar donde casualmente nacimos. Pero algunos de nosotros nacemos en lugares que tienen ventajas y tienen fama, ciudades donde ha florecido la libertad, la religión, el arte, ciudades renombradas por su espíritu público, ciudades renombradas por haber producido personas ilustres,
puede considerarse apropiadamente como una ocasión de gratitud y como un estímulo para nosotros los que pudimos nacer en ciudades importantes. Nos ayuda muchas veces a que se convierta en una virtud, en un patriotismo y en una piedad. En nuestra tierra tenemos ciudades importantes, gente que ha nacido en Suiza, en Francia, en París, una de las ciudades más bellas que pueden haber, en Londres. Hermosas ciudades que tienen un nivel cultural hermoso, tienen un arte hermoso, una arquitectura bella, un renombre de años. Muchas veces tiende al orgullo. Pero aquí el Señor está mencionando 4 ciudades importantísimas: Filistea, Tiro, Etiopía, Egipto, Babilonia, que eran las ciudades más importantes, que posiblemente nacer allí era un privilegio. Pero él dice, no, hay otro privilegio: nacer en Sión. Y yo mismo escribiré al que nazca en Sión, al que nazca en Jerusalén. Y hay 2 tipos de personas inscritas: las personas de sangre que nacieron allí, que era un privilegio, y las personas que por fe nacimos en Jerusalén, como es usted y yo. Allí hay 2 tipos de hijos: los del Antiguo Testamento, que era el pueblo de sangre de Dios, y los del Nuevo Testamento, que somos el pueblo de fe en Dios. Tenemos nuestra fe cimentada en Jerusalén, no en Jerusalén terrenal, sino en la Jerusalén celestial. Y al nacer del agua y del Espíritu, a través del bautismo, entonces Jesucristo mismo, el Padre mismo, toma nuestros nombres y los inscribe en el libro de la vida como ciudadanos de la Santa Sión, de la Nueva Jerusalén, la patria celestial. ¡Qué tremendo privilegio, tanto para los de sangre como para los de fe! Al final, los de sangre y los de fe nos reuniremos en la patria verdadera, que es la patria celestial, y allí se olvidará sangre, religión, patria, bandera. Ahí se olvidará todo eso. Todos seremos hijos de Dios, ciudadanos de la patria celestial, inscritos por el dedo de Dios, con una nacionalidad que va a ser deseada por el universo entero, los que habitarán en el cielo y en la tierra, los únicos en el universo que fueron comprados por la sangre de Jesucristo, los únicos en el universo que experimentaron el dolor, el sufrimiento, el pecado, la desgracia, la tristeza, la enfermedad y la muerte, pero también experimentaron en Jesucristo el gran privilegio de la resurrección. Experimentamos en Jesucristo el gran privilegio de la conversión, y el día de nuestro bautismo nuestro nombre es escrito en el libro de la vida que pertenece a la Nueva Jerusalén. Por eso es que el Salmo 87 dice en el versículo 5, y de Sión se dirá. Ya pasó Filistea, Tiro, Etiopía, Raab, Babilonia. El versículo 5, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido. Este es para esos días, los de sangre, y aquel es para nosotros, los que veníamos en el futuro como miembros de la Jerusalén por fe. Por eso dice el 5, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al escribir a los pueblos, este nació en Jerusalén. Oh, qué tremendo privilegio. Y dice, y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. No importa los que canten, ya sean ángeles o humanos, allí se van a decir todo lo que nosotros tenemos
está en Jerusalén, donde vive nuestro Dios. Qué cosa más impresionante. El Salmo 87. Muy bien, vamos apenas por el martes. Vamos a ver si llegamos al día miércoles. El día miércoles, Salmos 46, los más hermosos salmos. Hermano, esto es tan extenso que nosotros necesitaremos una semana para cada salmo y no lo logramos comprender. Salmos 46, seguridad y paz en Sión. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos. Es un salmo de esperanza para todos los que estamos cruzando en este momento este momento temporal. Es un salmo lleno de consuelo, lleno de esperanza para cada uno de nosotros. Hermano, yo no sé cómo explicarle tanto. La verdad es que yo no sé cómo explicar tanto este salmo. Es hermosísimo, nos tardaría una barbaridad. Y qué triste, ¿no es cierto? ¿No? Versículo 5, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¡Qué tremendo! Estas son palabras que nosotros tendríamos que tenerlas almacenadas en nuestro corazón, atarlas con cadenas de plata a nuestro pecho, conservar estas palabras en nuestras mentes para que cuando lleguen los momentos difíciles recordemos estas oraciones y tengamos la completa confianza que aunque el mundo se esté deshaciendo a pedazos a nuestro alrededor, aunque los gobiernos estén sucumbiendo y no sepan qué más hacer con la degradación humana, el pueblo de Dios se encuentra firme porque Dios está en medio de ella. Por favor, lean este salmo, hermanos. Esto es extensamente para explicarlo. Y terminamos con el día jueves, que es el Salmo 125, que dice, inamovible como el monte de Sión. Salmos 125. Sión estaba rodeada de montes. Era una fortaleza increíble llegar allí. Déjeme leérselo, el Salmo 125, ya no tenemos tiempo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre el que confía en Jehová. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, lo bueno, y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Hermanos, se nos acabó la horita y esto nos llevaría bastante tiempo explicarlo, pero aquí queremos dejar una idea esencial. En el tiempo antiguo, tomar Jerusalén era una hazaña que realmente solo Dios la podía hacer.
Los jebuseos habían vivido en Jerusalén, en Jebú, y por siglos y siglos y siglos habían construido esta ciudad que en sí era una fortaleza. Los jebuseos cayeron en mano de Israel porque Dios así lo permitió. Israel cayó en manos de los romanos de Babilonia y de otros pueblos porque así lo permitió. Y cada conquistador de Jerusalén llegaron a la conclusión que habían conquistado esa ciudad porque Dios lo había permitido, porque la ciudad como tal era inexpugnable. Las fortalezas de rocas, el volumen de las piedras de esa ciudad era imposible penetrar con cualquier herramienta o arma que ellos tuvieran en esos momentos. Cuando Roma conquistó Jerusalén, se dieron cuenta que eran inexpugnables, que este pueblo llegó a confiar en sus fortalezas y no confió en Dios. Ese fue el problema. Y ellos llegaron a la razón que realmente este pueblo cayó porque Dios permitió que cayeran. La ciudad era inexpugnable, estaba entre montañas, entre barrancos, entre profundidades, y una montaña protegía a la otra. Imposible penetrar a la ciudad por la fuerza humana, tenía que ser la fuerza divina. Y aquí el salmista, que este es un cántico gradual, está hablando de eso porque ellos están viendo la ciudad. Nosotros solo podemos ver pequeños rastros porque esa ciudad antigua desapareció. La arena la ha venido cubriendo siglos tras siglos y encima de la ciudad vieja se ha construido una nueva. Se están descubriendo partes de la ciudad vieja subterránea. Y es interesante lo que ahí está pasando. Y el versículo 1 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, imposible, sino que permanece para siempre. Y ese monte va a permanecer para siempre. Allí va a permanecer para siempre. Y sobre ese monte va a ser asentada la verdadera nueva Jerusalén. Allí es donde Jesucristo va a sentar su pie y Él va a ser el único que va a poder aplanar ese monte, y una vez aplanado, allí va a depositar la nueva Jerusalén, que Juan la vio descender del cielo ataviada como una esposa para su marido. El espíritu de profecía dice que Jesucristo asentará sus pies sobre el monte de Sión y aplanará ese monte entero para que ahí quede depositada la Jerusalén celestial. Y por eso dice allí, sino que permanece para siempre. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Y con ese versículo nos quedamos. Es nuestro tiempo para encomendarnos a Dios, para descubrir la fortaleza que es Dios para su pueblo, para correr en estos días y reconocer la fortaleza de Dios, saber cada escondite que hay en Dios, conocer cada entrada de emergencia, conocer ese laberinto, conocer sus salidas, conocer sus depósitos. Es ahora el día. Que conozcamos la ciudad fortificada de Dios, para que cuando vengan los días malos, nosotros estemos familiarizados en Dios y sepamos dónde correr, dónde entrar, dónde depositarnos, dónde escondernos en el gran día de la tribulación. El Salmo 125 nos invita a hacer eso. Dice que Jehová está alrededor de su pueblo
Así como Jerusalén tiene muchos montes alrededor de ella, Jehová está alrededor de su pueblo. Pero si nosotros en nuestros días no vamos donde Dios y conocemos la fortaleza que es Dios, cuando la necesitemos estaremos perdidos porque no saberemos los secretos que tiene esta fortaleza. Y sigue diciendo que esto es para siempre. Es ahora, hermanos, que visitemos la fortaleza divina, que estudiemos la palabra de Dios, que oremos, que demos testimonio, que corramos ante el Dios, ante nuestras pequeñas tribulaciones y comencemos a experimentar qué es refugiarnos en Dios para que cuando venga la sacudida grande, cuando venga el zarandeo, cuando venga el sellamiento, nosotros estemos confiados a dónde correr y escondernos. El versículo 3 dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. El día que se castigue a la impiedad, el justo va a ser apartado. Y va a ser apartado porque Dios no lo va a exponer a mucho tiempo. No sea que se extienda lo justo sus manos a la iniquidad. Hasta el santo más grande tiene su noche oscura. Por bueno que sea, Dios cuida aún del tiempo para que sus santos no pasen más de vida, tribulación de la que pueden soportar. Dios nos da más tribulación de la que nosotros podemos llevar. Pero tenemos que conocer la fortaleza de Dios para ir donde ella en los días de la tribulación. Hasta aquí nos quedamos. Gracias por haber estudiado con nosotros. Disculpen la tardanza, pero vamos a tratar con todos nuestros esfuerzos de continuar siempre con estos estudios que es de mucho aprendizaje para nosotros. Dios mediante, nos vemos en la otra semana con otra importante lección que se va a titular Adoración sin fin. Es la lección número 12. Feliz semana a todos. Un placer estar con ustedes nuevamente. No he descansado, he estado trabajando fuertemente, pero déjenme decirles que me he alimentado porque muchas veces en esto no nos alimentamos nosotros, sino que trabajamos haciendo comida para alimentar a otros, pero en estas semanas me he podido alimentar con el alimento que yo necesito y me ha ayudado mucho espiritualmente. Así que bendiciones para todos, una alegría y Dios mediante nos vemos la otra semana con la lección número 12, Adoración sin fin. Feliz semana a todos.